Ayer el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial en Sonora informó que propuso nombres específicos a la gobernadora Claudia Pavlovich Arellano para sustituir a dos magistradas que están en proceso de jubilación. Se trata de las magistradas Sandra Luz Verdugo Palacios e Irma Mesa Vega, y la propuesta que el magistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez, le hizo a la gobernadora es sobre los magistrados regionales Elvia Satarain Andablo y Javier Enríquez, ambos con trayectoria judicial. Y tengo en el teléfono a Francisco Gutiérrez Rodríguez, al presidente del Supremo Tribunal de Justicia, titular del Poder Judicial en Sonora. Le agradezco mucho que nos tome esta llamada de teléfono. Presidente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, Juan Carlos. Muchas gracias, muy amable por tomarnos en cuenta. Gracias, presidente, por la llamada, por tomarnos la llamada. Para poner en contexto al auditorio, ¿qué es el Supremo Tribunal de Justicia y cómo se compone? El Supremo Tribunal de Justicia es el órgano depositario del Poder Judicial del Estado de Sonora y se integra por 7 magistrados. Sí. Uno de los cuales es el presidente a sus órganos. Sí, usted es el presidente de este grupo de 7 magistrados. Sí, señor. Sí. ¿Qué hacen los magistrados? ¿Cuál es el papel de un magistrado? Hay dos papeles, uno es jurisdiccional y otro es administrativo. En el jurisdiccional conoce de recursos de apelación en los casos de los juicios, conoce de las incompetencias que se planteen, de las recusaciones, y en el aspecto administrativo elabora presupuesto, sí, hace designaciones de funcionarios, básicamente es el rector del Poder Judicial, con pleno respeto de la autonomía y la independencia de los magistrados regionales y de los jueces, sí, de quienes no somos jefes, es decir, somos autoridades que les revisan sus actos a los jueces, sus determinaciones, pero nosotros somos los depositarios del Poder Judicial. Sí, es como la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero en lo estatal. Exactamente. Sí, a la Suprema Corte de Justicia llegan los casos más, digamos que polémicos, robustos, y los casos más fuertes de la justicia en este país. A nivel local, los casos más fuertes llegan al Supremo Tribunal de Justicia. Sí, señor. Sí. Pues de mayor entidad, sí. Exactamente. ¿Algún caso que usted recuerde en este momento que haya juzgado el Supremo Tribunal de Justicia en los últimos meses que le parezca relevante, Francisco? Sí, cómo no. Pues está el de la muchacha esta fallecida en Bahía Quino, a manos de un nativo de la India. Sí. Es un ejemplo de casos que trascienden, que lastiman a la sociedad, en los que tenemos que demostrar nosotros de qué lado estamos. Sí, ahí por ejemplo el juez que sentenció y que ustedes confirmaron o revocaron, Francisco. El juez dictó una sentencia pesadita, no recuerdo cuántos años. Sí. Pero eran algo así como 35 años de prisión. Y nosotros lo tenemos en apelación. Pues ya para salir en estos días, no quisiera yo anticipar porque no estoy conociendo yo directamente del asunto. Sí. Pero la impresión que tiene el Pleno es de que fue una acusación muy bien hecha por parte del fiscal, de la Fiscalía General de Justicia, y una sentencia muy bien hecha por parte del juez, pero habría que ver lo que decide la sala. Pero lo ejemplifico como caso de trascendencia, de impacto en la comunidad, sí, y que se ve que la propia comunidad ve el trabajo del Poder Judicial a través de asuntos como ese. Es decir, en este máximo órgano judicial del Estado ven este tipo de casos, y también, por ejemplo, puede recurrir ante ustedes a algún sentenciado que esté inconforme con lo que el juez decidió. Sí, señor. Sí. También tiene derecho sentenciado, como lo tiene la víctima, y a veces hay terceros que se ven afectados en juicios civiles, mercantiles, que acuden también en búsqueda de justicia. Sí, y hay, cada magistrado es ponente de cada caso y ustedes votan, entre los 7 votan
por confirmar o revocar o cambiar la sentencia de algún juez. No, señor, no es así. En todos los casos, no. El Supremo Tribunal tiene 2 salas. Ah, bien. De 3 magistrados cada una. Entonces, no resuelven unitariamente, es en colegios de 3 cada una. Sí. Y hay asuntos como los administrativos y como las incompetencias que se atribuyen a jueces o recusaciones que sí los vemos en pleno los 7. Sí. Pero los casos así como apelaciones penales, civiles, mercantiles, familiares, son en salas de 3 magistrados cada una. Y gana quien, por ejemplo, tenga 2 votos, por ejemplo. Exactamente, sí. Es por mayoría. Por mayoría, sí. El Supremo Tribunal de Justicia entonces se compone por 7 magistrados, 2 de los cuales, Sandra Luz Verdugo Palacios e Irma Mesa Vega, están por jubilarse. ¿Cuántos años van a cumplir ellas como magistradas, presidente? 28. 28. ¿Y en el Supremo Tribunal? No, 28 en el Poder Judicial, ¿no? 28 en el Poder Judicial y como integrantes del Supremo Tribunal. Sandra está desde 1999. Sí. E Irma desde 2006. Sí. ¿Cuántos años dura un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia en su cargo? El término que está previsto en la Constitución es de 9 años. Sí. Pero puede ser reelecto si no se encuentra ningún motivo para que no siga adelante. Pero aparte, hay jurisprudencia muy definida por parte de la Suprema Corte de que si no se encuentra ningún motivo para que no siga, puede permanecer en el cargo como inamovible. Sí. Y esa además es una idea que tiene muy arraigada y muy manejada la exministra Olga Sánchez Cordero, que trae 4 aspectos muy importantes para el Poder Judicial, entre ellos ese y lo del presupuesto. Entonces ella busca y va a promover que haya carrera judicial, que haya un presupuesto adecuado y que haya permanencia, seguridad en el cargo. Sí. Estamos platicando con el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, Francisco Gutiérrez Rodríguez. ¿Cómo se elige a un magistrado del Supremo Tribunal de Justicia? Es facultad exclusiva de quien gobierna el Estado. Sí. Quien gobierna el Estado hace la propuesta al Congreso y el Congreso la acepta, la aprueba o la rechaza. Sí. O sea, es decir, en este caso la gobernadora del Estado debe proponer los nombramientos de magistrados. Efectivamente. Y el Congreso avala o desecha. Efectivamente. Sí. ¿Esto estaba antes del 8 de agosto cuando ocurrieron reformas constitucionales o es después del 8 de agosto? No, esto ha sido siempre. Siempre ha sido así. ¿No cambió el 8 de agosto la forma de nombrar magistrados? No, señor, de ninguna manera. Sí. Entonces, es a propuesta del titular del Poder Ejecutivo. Sí, señor. ¿Y presenta ternas o presenta ya los nombramientos que considera el gobernador o la gobernadora que esté en turno al Congreso del Estado? Esto último, es decir, considera una persona o 2, dependiendo de las vacantes a cubrir, sí. Las propone directamente. ¿Y el Congreso lo vota con cuántos votos o con, digamos, válgame la redundancia? Con mayoría simple. Mayoría simple, o sea, la mitad más 1 de los diputados y ya se avala la propuesta. En este caso, estoy leyendo el comunicado que el Poder Judicial emitió ayer y se manifiesta en él que es un acto sin precedente en Sonora el hecho de que el propio Supremo Tribunal de Justicia le propusiera a la gobernadora los nombres de los magistrados que pudieran sustituir a las magistradas que se van a jubilar. ¿Esto jamás había ocurrido en Sonora, Francisco? No, señor, cuando menos no formalmente. Sí. Es un atrevimiento. Yo lo había tenido ese atrevimiento, pero informalmente, en algún otro sexenio, pidiéndole al gobernador que por favor se fijaran en la gente de carrera judicial. Y me escuchó, le pareció sensato el argumento, pero no me hizo caso. Sí. Yo no era presidente del Supremo Tribunal, pero la señora gobernadora, desde que era gobernadora electa, nos dijo que si a ella le tocaba hacer una o más designaciones de magistrados, que no iba a improvisar, que no iba a meter gente de la calle, que iba a elegir entre los mejores de quienes tuvieran carrera judicial y estuvieran en ese momento en el Poder Judicial. Y
pues le agarramos la palabra, y sabiendo que es facultad exclusiva de ella la designación, nos atrevimos a hacerle una propuesta formal, pero la llevamos mediante un oficio, y ella nos contestó que nos agradecía la oportunidad de honrar su palabra y que no había cambiado en absoluto. Pues nos dio mucho gusto, estamos de plácemes por eso. Sí. Y pues hemos platicado también con los coordinadores de bancadas en el Congreso, y les pedimos que por favor, por lo que más quisieran, no politizaran la cuestión esta. Sí. El Poder Judicial no tiene por qué estar sujeto a los tiempos ni a los vaivenes de la política. Entonces, que nos dejen trabajar con lo mejor que haya para beneficio de la gente. Sí. Y se mostraron muy dispuestos ambos. Entonces, nos sentimos de esa manera con mayor posibilidad de independencia y de autonomía. Es un camino muy largo. Sí, ¿se reunió usted con los actuales coordinadores parlamentarios o con los futuros coordinadores parlamentarios, magistrado presidente? Con los que están legítimamente en funciones. Con los de ahorita. Es decir que estos nombramientos saldrán antes del 16 de septiembre. Espero que sí. Sí, antes del 16. ¿Y está usted proponiendo o está el Pleno del Supremo Tribunal, porque entiendo por lo que el comunicado informa que fue una propuesta de los 7 integrantes del Supremo Tribunal de Justicia que proponen a Elvia Zatarain Andablo y Javier Enríquez Enríquez? Platíquenos, por favor, quién es Elvia y quién es Javier. Elvia es una muchacha originaria de Guaymas. Sí. Uno de origen muy humilde, quien con base en mucho esfuerzo sacó toda su escolaridad. Y en el Poder Judicial, antes trabajó por ahí en bancos como secretaria mientras hacía su carrera, pero al Poder Judicial ingresó en 1993 como actuaria, que es el puesto mínimo de la carrera judicial. Fue actuaria, fue secretaria de acuerdos en el juzgado mixto de Magdalena, ahí lo fue en las materias penal y civil, y dentro de la civil, la propiamente dicha civil, familiar, mercantil. De ahí se regresó a Hermosillo como secretaria de acuerdos a un juzgado de lo familiar. Luego pasó a un juzgado civil, también como secretaria de acuerdos. Luego fue proyectista del Supremo Tribunal. Luego fue juez mixto en Guatabampo. Y eso de mixto significa que todas las materias, civil, familiar, mercantil, penal. Luego fue juez civil en San Luis Río Colorado, después juez penal en Obregón, juez familiar en Obregón, juez familiar en Hermosillo y luego magistrada regional desde 1993, ¿no? O sea que es una larga trayectoria la que tiene. Sí. Javier Enríquez es de la región del Mayo, también un muchacho que con base en mucho esfuerzo sacó su escolaridad. Ingresó al Poder Judicial en 1992 también como actuario. Fue secretario de acuerdos en Agua Prieta, secretario de acuerdos en Ciudad Obregón, secretario de acuerdos aquí en Hermosillo, proyectista del Supremo Tribunal, juez penal en San Luis Río Colorado, juez penal en Hermosillo, juez civil en Hermosillo, juez de lo familiar en Hermosillo, y ahora es magistrado regional. Sí. En síntesis es de la carrera. Son de carrera judicial. De larga trayectoria judicial. Sí. Muy reconocida además. Quiere decir que en otras ocasiones han llegado al Supremo Tribunal de Justicia magistrados que no son de carrera judicial. Efectivamente. Sí. Y tanto de los que son de carrera judicial como que de los que no han tenido carrera judicial. Aquí la cuestión es esta. Lo que hay que subrayar, yo creo, es que son 2 las vacantes y no se están pretendiendo llenar mediante negociaciones políticas. Sí. Tradicionalmente, y llegó a verse como natural, es que se negociara, ¿no? Que una es para un partido y la otra es para el otro y votan juntos. Ahora, lo que nosotros le planteamos a la señora gobernadora y a los coordinadores de bancada del Congreso es que no politizaran,
que por favor consideraran incoloro el asunto. Sí. Y que se fijaran en la capacidad y en la trayectoria antes que en si alguien es compadre o amigo o simpatizante, ¿no? Sí, esta decisión del Pleno del Supremo Tribunal de proponer a dos personas de carrera judicial fue apoyada por Sebastián Sotomayor Tovar y por Héctor Rubén Espino Santana, quienes ingresaron al Supremo Tribunal sin ser de carrera judicial. Absolutamente. Sí. Ellos están muy conscientes de esta situación, simpatizan plenamente y saben que antes como antes y ahora como ahora. Sí. Sí, entonces hubo apoyo de Héctor Rubén Espino y de Sebastián Sotomayor, que es su antecesor en el Poder Judicial, en la presidencia del Supremo Tribunal de Justicia. Entonces son dos personas de carrera judicial. La gobernadora se comprometió a proponerlo al Congreso y ustedes han conversado con los grupos parlamentarios para que ratifiquen esta propuesta que emana del propio Poder Judicial. Y bueno, entendemos la trascendencia porque, bueno, en un contexto en el que suenan cambios en el gabinete, Francisco Gutiérrez Rodríguez, en el gabinete del gobierno del estado, pues sería muy fácil para la gobernadora cambiar a algún integrante de su gabinete y mandarlo al Poder Judicial, por ejemplo, ¿no? Pues por supuesto, es una oportunidad dorada, ¿no? Sí. Incluso pues hay diputados, abogados muy distinguidos que van a quedar sin trabajo y que hubiera estado servidita la mesa para que sí. empezaran. En algún momento se mencionó también que el actual fiscal del estado, Rodolfo Montes de Oca, pudiera integrarse como parte del Supremo Tribunal de Justicia. Él en su momento aclaró que no le interesaba, pero también se manejó esa posibilidad. Todo esto entonces queda descartado de que un político vaya a ocupar un cargo ahí. Sí, señor. Y los rumores han ido siempre. Sí. A mí me han enfermado y me han jubilado y el propio fiscal me dijo desde el principio: no tengo la menor intención sí. de ser magistrado, mucho menos de... Sí, también me lo comentó en algún momento a mí cuando estaba muy fuerte el rumor. Sí. Sí. Sí, como no. No, pues es que se llena de rumores esto y también es digamos, una especie de afición, ¿no? Sí. Es un deporte nacional. Francisco Gutiérrez Rodríguez, le agradezco mucho. Juan Carlos, ¿cómo les agradezco que nos tomen en cuenta y que nos permitan expresar masivamente esta postura? Estamos celebrando la situación. Muy bien. Gracias, magistrado. Un abrazo, Juan Carlos. Hasta pronto. Es el presidente del Supremo Tribunal de Justicia, el titular del Poder Judicial. Recordemos que son tres poderes: el Poder Ejecutivo, que lo encabeza la gobernadora Claudia Pavlovich; el Poder Legislativo, que son los diputados; y el Poder Judicial, que lo encabeza Francisco Gutiérrez Rodríguez. 7:51. Soy Juan Carlos Zúñiga. Es Reporte 100 a través de Estéreo 100. Continuamos.